Buenos días, tardes o noches, maestro, dependiendo de qué hora vea esto. Somos el equipo 2, conformado por Briseño Tamayo, Ricardo Andrés, Canol Kawich, Guadalupe Saraí, Gómez Chan Mariana, Mengelle Magaña Ana Cristina y Paul Chan María Fernanda. Estamos haciendo la 6, que es enfrentamientos entre el conservadurismo y el liberalismo en la segunda mitad del siglo XIX. La Revolución Mexicana empezó el 20 de noviembre de 1910. Fue un conflicto armado a causa de la dictadura que fue más de 30 años del expresidente Porfirio Díaz, y este acontecimiento fue llamado el acontecimiento político y social más grande del siglo XX. Causas. No existía la libertad política, es decir, el pueblo no podía elegir a ningún representante o presidente, ya que estos eran elegidos por Porfirio Díaz. Despojo de tierras a los campesinos. Y como Porfirio Díaz aceptaba a los extranjeros, entonces estos se adueñaban de esos terrenos que no eran trabajados por los campesinos porque no tenían los recursos para hacerlo. La creación de los latifundios. Las grandes haciendas pertenecían a pocos, mientras que la mayoría de los mexicanos morían de hambre. La disminución de la educación, ya que esta no era muy impulsada y menos para las personas de bajos recursos, entonces eso causó que la mayoría de la población fuera analfabeta. La sobreexplotación hacia los obreros y campesinos. Estos podían trabajar más de 12 horas y seguir con el sueldo miserable de siempre. Ahora le vamos a hablar sobre las etapas de la revolución y tenemos que empezar con la revolución maderista. Madero desde los Estados Unidos empezó a crear un plan para levantar armas y este movimiento se llamó el Movimiento Revolucionario. Inició el 20 de noviembre de 1910 en Puebla y se unió a este movimiento Pancho Villa, Emiliano Zapata, y Madero decidió regresar a la ciudad invadiendo Ciudad Juárez. El gobierno de Díaz no pudo contra todo esto que se hizo y se vio obligado a despedir al gabinete y buscar nuevas formas para llevar a cabo la reelección, pero nada de esto sirvió y Díaz terminó renunciando al poder. Se refugió en Francia y en las nuevas elecciones Francisco I. Madero ganó contra Francisco León de la Barra. La segunda etapa es el gobierno de Francisco Madero. En su gobierno realizó diversos cambios políticos y sociales. Algunos fueron el fin de la reelección y la ampliación del electorado, y se vieron distintos cambios en las clases sociales, como que las personas de clase media lograron llegar a puestos muy altos, pero no se vio el cambio en el momento de la gente de bajos recursos, o sea, siguió el mismo problema que en el porfiriato. Entonces, Emiliano Zapata se atrevió a llamar al presidente un traidor. Después de esto llegó la escena trágica, que como dice su nombre es un periodo de 10 días y fue ocasionado por la poca estabilidad que tenía el gobierno. Inició gracias a una rebelión para que los porfiristas Bernardo Reyes y Félix Díaz sean liberados y se firmó el Pacto de la Ciudadela con Victoriano Huerta. Este pacto consistía en tomar el poder y apresar a Madero. Esto dio frutos y Madero renunció a la presidencia y fue asesinado cuando era trasladado a la cárcel, y Victoriano Huerta tomó el poder de la presidencia. La tercera etapa fue la Revolución Constitucionalista. El Congreso era el principal obstáculo de Victoriano Huerta para estabilizar el poder. Entonces decide despedir al Congreso y el presidente de Estados Unidos decide no apoyar las nuevas elecciones libres, y esto hizo que Madero fracasara. En Coahuila se empezó a formar un ejército llamado Ejército Constitucionalista y este ejército comenzó una lucha con el mismo nombre. El país volvió a ser inestable gracias a esto y en 1914 las tropas estadounidenses tomaron Veracruz y el ejército de Villa atacaba desde varios puntos del lugar. Esto ocasionó que Huerta se vaya del poder el 15 de julio de 1914, mientras el ejército constitucionalista seguía siendo de las suyas en la capital del país. La cuarta etapa se llama el triunfo de Carranza. El 20 de agosto de 1914, el general Carranza, al frente del ejército constitucionalista, lo que mi compañera ya mencionó, estaba triunfando en la Ciudad de México. El señor Venustiano Carranza y los gobernadores comenzaron un convenio, estaba situado en Aguascalientes, el 1 de octubre de 1914. Gracias a los decretos que se dieron en esa época, a finales de 1914, se pudo establecer la ley agraria en enero de 1915. La guerra comenzó nuevamente en México, hasta que el año de 1916 el señor Venustiano Carranza logra recuperar la capital, y gracias a todo esto se puede promulgar la Constitución de 1917, la cual nos rige actualmente. Muchos historiadores lo manejan como la caída de los líderes y el fin.
Para muchos historiadores, lo que ya les mencioné, son los personajes de la Revolución Mexicana. No, la revolución termina con la Constitución, sino termina con las muertes de los varios personajes que se fueron dando en toda la revolución. Existían ocho ejércitos que estaban cayendo. Emiliano Zapata fue asesinado por una trampa del gobierno de Carranza. Cuando el señor Álvaro Obregón estaba en el poder, Francisco Villa también fue asesinado el 20 de julio de 1923. Todas esas etapas fueron causadas por el porfiriato, fue una causa principal. Muchos historiadores lo manejan como 6 causas, pero nosotros el porfiriato lo manejamos como una causa que dio para todo esto. Y además todo esto se dio ya que el presidente Díaz tuvo una entrevista con un periodista estadounidense en la cual decía que México ya estaba preparado para tener un gobierno democrático, pero al final de cuentas no se dio y otra vez se postuló para las elecciones en las cuales encarceló, como mi compañero mencionó. Una de las consecuencias que dio este suceso fue la promulgación de una nueva constitución, la cual nos rige hoy en día. Los sectores como la agricultura y la ganadería se vieron realmente afectados. Varias empresas tuvieron que cerrar, hubo desplazamientos de la población, hubo un restablecimiento de los derechos humanos. Empresas como textiles, de arroz, de aceite tuvieron que cerrar, ya que hubieron, tanto como la revolución, las peleas, todo eso les afectó en su comercio y ya no tenían cómo sostenerse. Aportaciones sociales y de la vida cotidiana. La creación del voto directo o la elección local. Ya el pueblo podía decidir un representante o presidente de la República. La educación mejoró, ya que se implementaron algunas secretarías de educación para los municipios y federaciones. Un ejemplo de esto puede ser la Secretaría de Educación Pública. Se crea el Sistema de Salud Nacional para reducir el número de mortalidad de niños. De igual manera, se crearon cosas en el ambiente de la salud o político y también en el movimiento para el entretenimiento. Y de igual manera surge el Infonavit. Socialismo de Yucatán, con Salvador Alvarado. Él tenía un sueño en el que Yucatán sea un buen estado. Felipe Carrillo Puerto, al estar en su gobierno de Yucatán, él hizo las cosas de una manera más libre y equitativas. Durante el gobierno de Salvador Alvarado, expidió la ley agraria el 6 de enero de 1915. Felipe Carrillo Puerto trajo una gran crisis económica en Yucatán. Y Salvador Alvarado también tenía otras expectativas respecto a la dictadura o respecto a cómo se manejaba la forma de gobierno. De igual manera, Felipe Carrillo Puerto crea la Comisión Exportadora de Yucatán